Hola a todos, bienvenidos a este video sobre currículo comparado presentado por Anderson Dávila y Jennifer Estefanía Orozco. Hoy vamos a analizar un artículo llamado Referentes teóricos para la realización de estudios curriculares comparativos. Bueno, vamos directo al tema que nos concierne. Para este video tenemos cuatro partes principales: visión y modelos curriculares, niveles de concreción curricular, educación comparada y metodología y en enseñanza de idiomas. Bueno, para la parte uno tenemos la visión y modelos curriculares. Bueno, antes de empezar a hablar de estos temas, debemos definir las bases de currículo. El artículo menciona que no existe una definición específica de currículo. No se puede dar un significado estático. Los autores proponen interpretarlo como un proceso dinámico de pura construcción social y en constante evolución. Esto porque este tiene el fin de responder a lo que la sociedad necesita. Si la economía da un giro, si hay nuevas corrientes culturales o cambia la política educativa, el currículo tiene que ser capaz de absorber esto. En otras palabras, es un ente vivo diseñado para servir a la comunidad y atender a esta misma comunidad. Por eso los autores dibujan la siguiente línea de tiempo con cinco grandes modelos. Empezamos con el modelo academicista, el modelo clásico tradicional que se centra totalmente en las ciencias clásicas. De ahí pasamos a un modelo tecnológico positivista que se organizaba buscando resultados medibles y estadísticos. Pero después de este llega el modelo interpretativo, que finalmente reconoce el impacto del contexto sociocultural en el estudiante. Y ya para el siguiente modelo tenemos el modelo sociocrítico, donde el currículo se convierte en una herramienta para la transformación social y democrática, hasta llegar a la actualidad con el modelo postcrítico que cuestiona lo tradicional y abraza la identidad, la inclusión total y el multiculturalismo. Y eso nos muestra lo que pasaba con los idiomas. Históricamente, el entender una segunda lengua era idéntico al modelo académico tradicional. Todo era memorizar reglas gramaticales y traducir textos largos. Un enfoque muy restrictivo. Pero al aplicar modelos recientes como interpretativos, la enseñanza moderna da un giro hacia otra dirección. Ahora la prioridad es desarrollar una competencia comunicativa. Se valora la identidad del hablante, el multiculturalismo. Aprender un idioma ya no es repetir sin parar, es construir un puente para conectar con otras personas. Pasamos entonces a los niveles de concreción del Estado al aula. ¿Cómo llega todo este proceso al aula de clase? Podemos verlo como una pirámide invertida o como un proceso que va desde lo más amplio a lo más concreto. La parte más grande o el primer paso sería el macrocurrículo, que opera a nivel nacional, donde el gobierno establece las políticas nacionales. Y luego pasamos al mesocurrículo. Esta fase es la institucional, donde colegios y universidades o institutos toman estas políticas nacionales y las adaptan al entorno local. Finalmente, el microcurrículo, donde se basa en la organización del curso y de la clase por parte del docente, estableciendo temas relacionados con los estudiantes y con su contexto. Esta concreción curricular se puede aplicar a la enseñanza de lenguas extranjeras. El macrocurrículo podría ser, por ejemplo, los estándares del marco común europeo, serían como las reglas generales que adapta el Estado y que son incambiables. Tenemos el nivel mesocurricular, podría ser un centro de idiomas que actúa como puente, toma este marco establecido por el Estado y lo adapta, por ejemplo, para la creación de un curso especializado con fines académicos. Y a nivel microcurricular está la planificación minuciosa que hace el docente día a día, donde adapta el contenido para sus estudiantes. Pasamos a la sección 3, educación comparada. Revisar y comparar currículo es muy importante y beneficioso. Sin embargo, la clave de esta sección es la recontextualización. Comparar jamás debe significar copiar a ciegas. Utilizar el método de Finlandia, de Singapur o de Alemania, tal cual, sin hacerle ningún cambio, sería un fracaso total. Para que estos funcionen, deben pasar por una adaptación a la realidad social, económica y cultural. La mayor ventaja de comparar no es clonar, sino entender qué elementos pueden ser útiles en nuestras realidades sin perder la pertenencia. Pasamos al punto 4, metodología y enseñanza de idiomas. Una vez que está claro lo que hay que adaptar, se hace un análisis por medio de una investigación comparada, organizada en dos grandes etapas. La primera etapa sería el preanálisis, donde se establecen las bases sólidas, se define el problema y también se definen las hipótesis. Y la etapa de desarrollo, que incluye una fase descriptiva, una comparativa, una interpretativa y una fase prospectiva, lo que permite entender los currículos a fondo y poder formular propuestas de mejora que sean viables a los contextos en donde se desempeñan, pues,
procesos educativos. Podemos también hablar del diseño curricular. Entonces, el diseño curricular es el resultado de este proceso y permite establecer las finalidades, como ven en pantalla, los propósitos, el para qué. ¿Será para estudios? ¿Será para trabajo? También los ejes transversales, que es integrar el pensamiento crítico y el análisis cultural de una forma transversal, no solo contenido gramatical. Y pues también lo esencial que son los temas o los contenidos, seleccionar adecuadamente los temas, no solamente vocabulario y gramática en general, sino seleccionarlos también de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y a las necesidades de su contexto. En conclusión, el currículo es muchísimo más que una lista de contenidos. El currículo en la enseñanza del idioma debe ser una herramienta flexible y aunque se tomen como ejemplo currículos internacionales, la contextualización y adaptación a la realidad es fundamental para obtener éxito. Entonces, dejamos esta pregunta de análisis. ¿Responde el currículo a la realidad cultural? Muchas gracias.